Ella era joven, atlética y valiente, una corredora dedicada que desapareció sin dejar rastro en una de las cordilleras más implacables de Estados Unidos. Ningún juego sucio, ningún grito, ninguna pista, solo silencio. Durante 6 años, su desaparición atormentó a los investigadores y destrozó a una familia, hasta que un hallazgo escalofriante en lo profundo del desierto reescribió todo lo que creíamos saber. ¿Qué le pasó realmente a Amy Rowe? Para muchos, ella era la encarnación del espíritu de Wyoming, 24 años, brillante, ambiciosa, atlética y querida, una chica de un pequeño pueblo con sueños olímpicos ardiendo en su pecho. Amy era el tipo de persona que corría hacia la vida rápida, enfocada, feroz, teniendo el récord de la Universidad de Wyoming en los 3.000 metros, un récord que aún se mantiene hoy. Mientras otros de su edad estaban descubriendo sus carreras, Amy perseguía los Juegos Olímpicos del 2000, sus amigos jurando que tenía el tipo de fuego que podía superar cualquier cosa. Entonces llegó Steve Bechtel, una estrella en ascenso en la comunidad de escalada, rudo, aventurero y silenciosamente seguro, el tipo de hombre en quien la gente confiaba instintivamente. Cuando Amy lo conoció en la universidad mientras estudiaba fisiología del ejercicio, se sintió como destino. Juntos se convirtieron en la pareja dorada de Wyoming, el tipo de pareja que hacía que otros volvieran a creer en el amor. Después de graduarse, se establecieron en el pueblo montañoso de Lander, donde los vecinos dejaban sus puertas sin llave y la vida era simple. En junio de 1996 se casaron, Amy lista para conquistar el mundo, Steve listo para conquistar montañas. Pero ¿y si la persona en la que más confiabas escondiera algo más oscuro de lo que jamás podrías imaginar? El jueves 24 de julio de 1997, durante una sofocante ola de calor, Amy y Steve tenían el día libre de sus trabajos en Wild Iris Mountain Sports. Amy planeaba conducir a la casa de sus padres en Powell para recoger muebles, pero en el último momento canceló diciéndole a su madre que tenía demasiado que hacer en Lander. En cambio, garabateó una lista de tareas, 13 recados simples, terminando con un plan para trazar el recorrido de una carrera de 10 kilómetros que estaba organizando, imaginando a los corredores terminando en Free Lake donde podrían sumergirse para refrescarse. Steve, mientras tanto, llevó a su perro a encontrarse con un amigo de Jackson, conduciendo 70 millas hasta Dubois para explorar nuevas rutas de escalada a lo largo de Cartridge Creek. En 1997 no había teléfonos celulares, ninguna manera de contactarse una vez que se separaban. Amy pasó parte del día enseñando su clase juvenil de levantamiento de pesas en el Wind River Fitness Center, donde el dueño Dudley Irvine recordó que estaba alegre, nada fuera de lo común. Hizo llamadas telefónicas, tachó recados y se preparó para mudarse a la nueva casa de $90,000 que ella y Steve acababan de comprar. La vida avanzaba. Y entonces, alrededor de las 2 de la tarde, todo cambió. Esa tarde, Amy pasó por Camera Connection en Main Street, donde el dueño la recordó con una camiseta amarilla de correr, pantalones cortos negros y zapatillas de correr. De allí subió a Gallery 331 para hablar con Greg Wagner sobre enmarcar fotos para un próximo concurso. Wagner recordó que ella miró su reloj, un breve encuentro ordinario que se volvería escalofriante en retrospectiva, pues fue el último avistamiento confirmado de Amy Rowe alrededor de las 2:30 de la tarde. Lo que siguió atormentaría a todo un estado por más de medio decenio. Steve regresó a casa antes de lo esperado a las 4:30 de la tarde. El viaje de escalada había sido interrumpido por la lluvia. Los registros telefónicos confirman que hizo una llamada desde su cabaña a las 4:43 de la tarde, aún sin alarmarse por la ausencia de Amy. Eran independientes, ninguno dejaba notas ni tenía teléfonos celulares, y Amy era fuerte, capaz. Pero para las 8 de la noche, la preocupación apareció. Sus caseros y amigos, los Skinner, invitaron a Steve a ver con él a las 8:45, pero él rechazó, aumentando su preocupación por Amy. Más tarde le dijo a Runner's World, es solo un día normal, desempacar, alimentar al perro. Luego empiezo a preguntarme, ¿dónde está ella? Esa ansiedad crece. Piensas, espero que no se haya torcido el tobillo. Espero que no se haya quedado sin gasolina. Espero que mi esposa no haya sido atrapada por algún asesino en serie psicópata. Para las 10 de la noche, su inquietud se había convertido en desesperación, llamó a los padres de Amy,
luego al hospital local. A las 10:45 de la noche, contactó a la oficina del sheriff del condado de Freeman. Amy fue oficialmente declarada desaparecida. Cuando los Skinner regresaron de la película alrededor de las 11 de la noche, se ofrecieron a buscar. Conduciendo por Loop Road, una ruta de 30 millas a través del Bosque Nacional Sosone, encontraron el Toyota Tercel blanco de Amy en Burnt Gulch alrededor de las 1 de la mañana. El auto estaba sin seguro, las llaves descansaban en el asiento del pasajero debajo de su lista de tareas, 4 de las 13 marcadas cuidadosamente. Sus costosas gafas de sol estaban dobladas al lado, pero su cartera verde Eagle cree que estaba desaparecida, un objeto que nunca llevaba para correr. Amy conocía ese sendero. Lo había corrido muchas veces, memorizando sus curvas y afloramientos rocosos. Pero esta vez, algo o alguien estaba esperando. La búsqueda que siguió se convirtió en una de las más intensivas en la historia de Wyoming. En pocas horas, 200 buscadores profesionales peinaban la naturaleza salvaje, la zona de misión se expandía de 5 millas a 20, luego a 30. Equipos de múltiples jurisdicciones trajeron perros rastreadores, caballos, vehículos todoterreno y helicópteros equipados con tecnología infrarroja. La Guardia Nacional fue movilizada. La Patrulla Aérea Civil proporcionó aviones. Todos los recursos fueron desplegados. Si Amy estaba allí afuera, estaban decididos a encontrarla. Si Amy se hubiera perdido o lesionado, los equipos de búsqueda la habrían encontrado. Punto. Pero el terreno era implacable, engañoso, el tipo de naturaleza que podía tragarse a una persona entera y nunca devolverla. El investigador principal Dave King dijo a los reporteros: tenemos 50 activaciones al año. Tenemos especialistas en búsquedas en ángulos empinados, rescates en aguas rápidas, extracciones en cuevas. Tenemos rastreadores, observadores aéreos y perros de cadáveres. Sin embargo, después de 5 días de búsqueda implacable, no encontraron nada. Ninguna ropa, ninguna sangre, ninguna huella, ningún signo de lucha. Si Amy hubiera sido atacada por un oso o un puma, los perros habrían alertado. Los buscadores habrían encontrado restos, tela rasgada, algún rastro. En cambio, solo hubo silencio. Una horrible realización comenzó a asentarse: esto no fue un accidente. Alguien se había llevado a Amy. Después de 8 días, la búsqueda fue cancelada y el caso de persona desaparecida se convirtió en una investigación criminal. Más de 2 docenas de agentes del FBI y de la División de Investigación Criminal de Wyoming descendieron sobre Lander. Establecieron su cuartel en la oficina del sheriff, clavaron alfileres en los mapas y cuestionaron a todos los relacionados con Amy. Los investigadores incluso obtuvieron imágenes satelitales de la NASA del área, esperando captar algo que el ojo humano hubiera pasado por alto. Nada. Meses después, se comunicaron con Rusia, solicitando imágenes capturadas por la Estación Espacial Mir el mismo día. La cobertura de nubes las volvió inútiles también. Pero mientras los cielos no ofrecían respuestas, una teoría comenzaba a tomar forma en tierra y se centraba en un hombre, el esposo de Amy, Steve. En papel, la coartada de Steve parecía sólida. Su compañero de escalada, Sam Leiter, aseguró que estuvieron juntos en Dubois la mayor parte del día. Los registros de la tienda mostraban la compra de un martillo, aunque el dueño no recordaba haberlos visto. Aún así, había agujeros, pequeñas discrepancias en la línea de tiempo. Ningún testigo externo que pudiera ubicar firmemente a Steve en Dubois y una llamada telefónica que Steve dijo haber hecho al hospital que los investigadores nunca pudieron confirmar. A pesar de esto, Steve dirigía grupos de búsqueda, pegaba carteles de desaparecida y se sentaba en entrevista tras entrevista, más de 20 según su propio recuento. Pero el 5 de agosto, todo cambió. Ese día, el agente del FBI Rick McCullough usó una táctica clásica de presión, confrontando a Steve y diciendo: tenemos pruebas de que mataste a Amy. Steve sospechó que era un farol, pero la acusación lo sacudió lo suficiente como para buscar un abogado. Contrató a Kent Spence, hijo del famoso abogado defensor de Wyoming Jerry Spence, cuyo bufete aconsejaba a todos los clientes rechazar las pruebas de polígrafo, poco fiables, inadmisibles en la corte, propensas a falsos positivos. Steve desestimó públicamente la idea: el polígrafo es como una de esas trampas de mono. Cualquiera que necesite que me haga esa prueba, no lo necesito en mi vida. Pero su negativa levantó señales de alarma. El hermano de Amy, Nels,
lo presionó repetidamente para que se hiciera uno. Nunca lo hizo. A principios de agosto, los investigadores obtuvieron una orden de registro. Revisaron la casa de Esteve y su camioneta con perros de cadáveres y pruebas de luminol. Nada, ningún olor a descomposición, ningún rastro de sangre, ninguna evidencia incriminatoria de ningún tipo. Pero lo que sí encontraron heló a los investigadores hasta los huesos: los viejos diarios de Esteve. Páginas llenas de poesía oscura sobre poder, control y muerte. Dentro de los diarios de Esteve había entradas inquietantes, versos oscuros sobre la muerte, el asesinato y fantasías violentas dirigidas a mujeres, algunas incluso parecían referirse a su esposa. Esteve insistió en que no eran más que viejas letras de canciones de sus días en una banda punk en la secundaria, escritas mucho antes de conocer a Amy. Pero el daño ya estaba hecho. El pequeño pueblo se dividió en dos. La familia de Amy se volvió sospechosa, mientras que la actitud de Esteve, que a menudo parecía arrogante y engreída, solo profundizó sus dudas. Contratar a un abogado de alto perfil hizo poco por mejorar su imagen. Sin embargo, muchos de sus amigos escaladores lo defendieron con fiereza. Eran la pareja más dulce que jamás conocí, dijo Todd Skinner, su arrendador y amigo cercano. Aún así, la sospecha, una vez plantada, se propaga como un incendio forestal. Si la esposa de un hombre desaparece misteriosamente, comentó el sargento detective Roger Rizor, no te cierras, no te niegas a cooperar con la policía. Esteve rápidamente se convirtió en el hombre más odiado de Wyoming o en su víctima más incomprendida. La pregunta central consumía a la comunidad: ¿podría un esposo amoroso ser realmente un asesino a sangre fría? Mientras los investigadores se obsesionaban con Esteve, pasaron por alto algo crítico, algo que más tarde aterrorizaría a todo el estado. Su nombre era Dale Wayne Eaton. En el verano de 1997, Eaton acampaba en la naturaleza remota cerca de Burnt Gulch, la misma zona donde se encontró el coche de Amy. Su propio hermano, Richard, incluso llamó a los detectives del condado de Freeman durante la investigación, advirtiéndoles que Dale podría haber estado involucrado. Richard explicó que los hermanos solían cazar y pescar en Burnt Gulch, y que Dale había estado acampando allí ese verano. Pocas personas conocían el lugar, menos aún acampaban allí, pero la pista fue descartada. Las autoridades creyeron que Richard estaba motivado por la recompensa de $100,000, no por la justicia. Estaban convencidos de que Esteve era su hombre. Creo que nuestros detectives estaban tan convencidos de que era Esteve, admitió más tarde el sargento John Serga, que no estaban mirando en otras direcciones. Mientras tanto, la vida de Dale Wayne Eaton se estaba desmoronando. A finales de 1997, solo unos meses después de que Amy desapareciera, fue condenado por intentar secuestrar a una familia varada en una carretera desolada en el desierto rojo de Wyoming. Cumplió solo 99 días en la cárcel antes de ser arrestado nuevamente cerca de DuBois el 30 de julio de 1998 por violar la libertad condicional. Mientras estaba bajo custodia, asesinó a su compañero de celda en un repentino ataque de furia. Luego los investigadores descubrieron algo que les heló la sangre. Pruebas de ADN lo vinculaban con la violación y asesinato de Lisa Marie Kimmel en 1988, un caso que había atormentado a Wyoming durante casi una década. Un registro en la propiedad de Eaton en Moneta reveló el coche enterrado de Lisa, junto con ropa de mujer, bolsos y recortes de periódicos sobre mujeres desaparecidas y asesinadas. Algunas autoridades ahora creen que Eaton era el escurridizo asesino en serie de Great Basin, responsable de la muerte de al menos 9 mujeres en Wyoming, Colorado, Utah y Nevada entre 1983 y 1997. Esteve pidió ver las pruebas incautadas en la propiedad de Eaton, desesperado por saber si algo había pertenecido a Amy, pero se le negó. ¿Había Amy cruzado su camino con un monstruo? ¿Y había sido ignorada la respuesta durante años? La investigación se descontroló. Los detectives persiguieron cada pista, sin importar cuán descabellada. Videntes afirmaron que Amy estaba viva en una cueva escondida. Los buzos se sumergieron en las gélidas profundidades del lago Louise. Perros de cadáveres recorrieron senderos y claros del bosque. Una mujer informó haber visto una camioneta azul claro, idéntica a la de Esteve, corriendo en la noche. Cada avistamiento, cada susurro, solo profundizaba el misterio y nublaba la verdad. Hubo innumerables pistas falsas. Una mujer afirmó haber visto una camioneta azul claro con una pasajera rubia cerca de un campamento alrededor de las 5 de la tarde del 24 de julio, pero nunca fue confirmado. Se reportaron disparos resonando cerca del lago Louise la noche en que Amy desapareció,
no se encontró nada. Un mal olor en el bosque resultó ser un cadáver de ciervo. Un mensaje en una botella apareció en el río Popoague, garabateado con las palabras, ayuda, estoy siendo retenida cautiva en Sinks Canyon. La esperanza surgió, solo para colapsar cuando el análisis de escritura demostró que no era de Amy. Avistamientos llegaron desde lugares tan lejanos como Salt Lake City, Florida, Nuevo México y Colorado, todos callejones sin salida. El FBI investigó teorías de acosadores, incluso persiguiendo a hombres del pasado de Amy que habían estado obsesionados con ella. Uno se había mudado a Lander solo para estar cerca de ella. Sin embargo, la evidencia más fuerte vino de testigos ordinarios. Varias personas confirmaron haber visto a Amy corriendo cerca de Burnt Gulch ese día. Al final de su lista de tareas, los investigadores encontraron anotaciones de hitos vinculadas a su odómetro, mostrando que estaba trazando el primer tramo de su ruta de carrera de 10 kilómetros. Un mecánico del condado recordó haber visto a una corredora en las curvas de Loop Road. Un topógrafo informó lo mismo. Jim y Wendy Gibson, dueños del Pronghorn Lodge, dijeron que pasaron junto a una mujer rubia y delgada con pantalones cortos oscuros corriendo rápidamente por las colinas. Amy había estado allí. Ella había planeado esta carrera. No fue secuestrada antes. Ella estaba corriendo y luego desapareció, como humo. 6 años después, en 2003, la esperanza volvió a encenderse. Un excursionista descubrió un reloj cerca del Middle Fork del río Popoague, que coincidía con el que Amy llevaba el día que desapareció. También se encontraron huesos cerca, pero resultaron ser restos de animales, y los investigadores nunca pudieron confirmar que el reloj fuera de ella. Así, la pista colapsó y el rastro volvió a enfriarse. El sargento John Serga, quien asumió el caso sin resolver en 2010, se convenció cada vez más de que Dale Wayne Eaton era la clave. En 2012, habló nuevamente con Richard Eaton, quien repitió con certeza que su hermano había estado acampando en el área de Burnt Gulch ese verano. En 2013, Serga viajó al corredor de la muerte con la esperanza de confrontar a Dale cara a cara. La reunión fue breve y hostil. Dale lo maldijo, se negó a responder y cerró la puerta al misterio. Dale Wayne sabía algo sobre la desaparición de Amy, dijo Serga a los reporteros. Hay buenas razones para creer que estuvo involucrado, pero se llevará sus secretos a la tumba. En 2023, la sentencia de muerte de Dale Wayne fue conmutada a cadena perpetua. Nunca será ejecutado, nunca hablará. Mientras tanto, Esteve siguió adelante con su vida. En 2004, hizo que Amy fuera declarada legalmente muerta, se volvió a casar, crió hijos y construyó un exitoso gimnasio de escalada en Lander. Sin embargo, hasta el día de hoy, los investigadores siguen atormentados. Creo que fue un homicidio, dijo el sargento detective Roger Rizzo, pero sin un cuerpo, sin respuestas, puede que nunca sepamos la verdad. El sargento detective Roger Rizzo se mantuvo firme en 2007, en mi mente, hay solo una persona con la que quiero hablar, solo una que se ha negado a hablar con las fuerzas del orden, y ese es su esposo. 2 sospechosos, un asesino, 0 respuestas. Han pasado más de 10.220 días desde que Amy no regresó a casa. Hoy tendría 52 años. Amy pertenece a una estadística devastadora, menos del 1% de los adultos desaparecidos nunca son encontrados. Pero ella desapareció en una época antes de los teléfonos celulares, el GPS y las cámaras de seguridad, en una era en la que alguien aún podía desaparecer sin dejar rastro. Hoy, en un mundo donde entre 500.700.000 personas son reportadas como desaparecidas en Estados Unidos cada año, la mayoría son localizadas rápidamente, 77% en 24 horas, 87% en 48. Solo el 3% permanece desaparecido más de una semana. Y, sin embargo, en 1997, Amy se desvaneció en el aire. Para su familia, la parte más cruel nunca ha sido la muerte, ha sido el no saber. Asesinos como Dale Wayne Eaton no solo quitan vidas, roban algo mucho más duradero, el cierre. Los años se arrastraron, los carteles se desvanecieron, las líneas directas se cerraron, y eventualmente incluso la página web de la familia cerró. En 2016, Esteve Bechtel dio su última entrevista, admitiendo que no había hablado con sus abogados en una década ni con la familia de Amy en 15 años. Las preguntas aún persisten.
¿Qué ocurrió realmente el 24 de julio de 1997? ¿Cruzó Amy su camino con Dale Wayne Eaton, un depredador en serie que acechaba el oeste americano? ¿O algo más oscuro sucedió más cerca de casa? ¿El hombre que juró amarla y protegerla se convirtió en su destructor? Quizás Amy descubrió que la poesía violenta de Steve no eran solo palabras. Quizás amenazó con irse. Quizás él perdió el control. O tal vez fue algo completamente distinto. Un acosador, un extraño, un crimen de oportunidad en la vasta naturaleza de Wyoming. La verdad permanece enterrada en algún lugar de la cordillera Wind River, junto a la memoria de Amy. Sin embargo, 3 hechos son innegables. Amy llegó al inicio del sendero y comenzó su carrera. Alguien tomó su cartera pero dejó sus gafas de sol, y nunca se ha encontrado rastro de ella. Alguien sabe lo que pasó. Alguien ha guardado ese secreto todos estos años. En una era en la que podemos rastrear un teléfono celular con precisión de pulgadas, en la que el ADN resuelve crímenes de décadas y las cámaras capturan casi cada movimiento, Amy Bechtel sigue siendo un misterio sin resolver. Pero esto es más que un caso de persona desaparecida. Es una historia sobre verdad, justicia y el devastador costo del silencio. Amy merece más que desvanecerse en leyenda, más que convertirse en un cuento de fantasmas o en una advertencia. Ella fue hija, hermana, esposa, amiga, una atleta que rompió récords con sueños olímpicos, una mujer que corrió hacia la vida con todo lo que tenía, y merece regresar a casa.